Un saludo cordial a usted, doctora Gabriela Salgado. Mi nombre es David Peralta y en este espacio de tiempo voy a exponer el sistema óseo. Los objetivos de esta presentación son distinguir los diferentes tipos de huesos que existen dentro del sistema óseo y familiarizarnos con su ubicación. Daremos inicio presentando el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso par. Está clasificado como hueso plano. Este es simétrico y tiene una forma cuadrilátera. Está situado en la región lateral del cráneo. Se une entre sí, es decir, con su par, por el borde superior mediante una unión o sutura interparietal, en la parte de aquí, o también denominada sutura sagital. Se articula con el hueso frontal por la parte anterior, con el hueso occipital por la parte posterior y este es superior al hueso temporal. Por la parte externa de este hueso es prominente o es también redondeado. Continuamos con el hueso temporal. Situado en los laterales de nuestro cráneo, este, al igual que el parietal, es un hueso par, clasificado como hueso irregular. Este forma parte de la bóveda craneal o base del cráneo. Este hueso contiene en su interior al aparato auditivo. Se articula con el hueso occipital por la parte posterior, debajo del parietal y con el esfenoides en la parte anterior. El hueso occipital. Único hueso que forma parte de la parte posterior de la cavidad craneal, ubicado en la parte posterior del cráneo. Si quisiéramos mencionar una ubicación distinta, diríamos que se encuentra situado por encima y posterior al agujero occipital. Posee una superficie cóncava interna del hueso en la que se alojan los lóbulos occipitales del cerebro. Este también está clasificado como un hueso plano. Seguimos con el hueso frontal. Hueso plano que forma la base ósea de la región frontal. Se ubica en la región más anterior del cráneo. Esta forma las fosas donde se albergan los lóbulos frontales del cerebro. Se articula con los huesos cigomáticos, el maxilar superior, huesos propios de la nariz y el etmoides y constituyen o forman la cavidad orbitaria. Maxilar inferior, hueso impar irregular en forma de U, situado en la parte inferior de la cara. Este, junto con el maxilar superior, forma la cavidad bucal. El maxilar inferior es el único hueso de la cara que se mueve, fija los músculos de la masticación y de otros movimientos de la boca. Hueso cigomático. Este es un hueso par, clasificado como hueso irregular. Son dos huesos situados en la parte lateral de la cara, como vemos aquí. Sus bordes superiores forman el suelo y la cara externa de la cavidad orbital. Y sus extremos laterales son parte del arco cigomático. Costillas verdaderas. En este caso visualizamos una costilla verdadera. Las costillas son huesos planos y curvados, 12 en cada lado. Se extienden desde la columna vertebral dorsal en su parte posterior hasta llegar al esternón, formando lo que conocemos como cavidad torácica. Hay 7 costillas fijas, como lo es en este caso, o también llamadas verdaderas. Costillas flotantes. Las dos últimas costillas, denominadas flotantes, se encuentran debajo de la 10ª costilla. En estas se insertan músculos del diafragma y algunos músculos de la pared abdominal. Continuamos con el hueso húmero, clasificado como hueso largo. Este es grueso y es el más grande de la extremidad superior. Se articula con la escápula para formar la articulación del hombro, una parte de aquí, y también se articula con el cuello del cúbito y del radio formando la articulación del codo. Huesos del antebrazo, hueso radio y cúbito. Empezaré dando características del radio.
Este es un hueso largo que junto con el cúbito conforman el esqueleto del antebrazo. Este pues se articula por arriba con el húmero y por debajo con el cúbito y con los huesos del carpo. El cúbito es un hueso largo que ocupa la parte medial del antebrazo. Este desempeña un papel fundamental en los movimientos de rotación del antebrazo y de la mano. Se articula con la tróclea humeral y la cabeza del radio. Huesos de la mano. En este caso tenemos una vista posterior de los huesos de la mano. Cada mano posee 27 huesos, 8 en el carpo, 5 metacarpianos y un total de 14 falanges. Los 8 huesos del carpo son los huesos pisiforme, semilunar, hueso grande, hueso escafoide, hueso trapecio, trapezoide y ganchoso. Todos los dedos cuentan con un hueso metacarpiano, que son estos, y 3 falanges, a excepción del dedo pulgar, que solo cuenta con 2 falanges. Huesos de la pierna, tibia y peroné. Al igual que en los huesos del antebrazo, indicaré características independientes. La tibia, que es este hueso de aquí, es un hueso largo y grueso de la extremidad inferior que junto con el peroné forma el soporte óseo de la pierna. Por su parte superior se articula con el fémur y por la parte inferior con los huesos del tarso. Tiene una función de apoyo en el esqueleto. El peroné está, al igual que la tibia, está clasificado como un hueso largo. Es más delgado y se encuentra situado en la parte inferior de la extremidad inferior del esqueleto. Colabora con la tibia en la función de apoyo. Ahora bien, vamos a hablar del hueso fémur. Hueso largo que forma el esqueleto del muslo. Es el hueso de mayor longitud del organismo o del sistema óseo. Este llega a medir 61 centímetros en los hombres y 54 centímetros en las mujeres. Estas cifras, son un promedio. En este hueso vamos a identificar algunos detalles. Empezamos en una vista baja posterior del fémur, en donde encontramos una fosa o escotadura. Por esta escotadura transcurren los ligamentos cruzados en su trayecto tibio-femoral. En el siguiente detalle utilizamos una vista frontal para observar un detalle importante, y es la cabeza. Este es una superficie lisa de forma casi esférica. Este se articula con el hueso coxal. Continuamos con una vista posterior para observar los detalles del cuello. Esta es la región más estrecha que une la cabeza femoral al resto del hueso. En esta parte del hueso se insertan algunos ligamentos de la articulación coxofemoral. Y terminamos con un detalle que sería una cresta. Esta se llama cresta intertrocanteria. Es una eminencia ósea que sirve de inserción a diferentes grupos musculares. Agradecido por su atención, me despido. Muchas gracias.